Gracias, Señor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza te pertenece a ti. Gracias, Señor. Hermanos, bienvenidos a la iglesia Rich Mallorca. Bienvenidos. Gracias por estar una vez más con nosotros. Hoy le pido al Señor que sea una mañana de bendición, una mañana de gloria. Amén. Una mañana de cambio y transformación. Porque no nos podemos olvidar que en el Señor hay cambio, hay transformación. Dice su palabra que poco a poco vamos semejándonos más a Él. Amén. Como que el Señor cada vez se hace más grande en nuestras vidas y en nuestros corazones si nosotros también le dejamos. Amén. Hoy voy a tocar un tema que es un poquito delicado y difícil, pero no sé, como que siento que se debe hablar un poquito del tema. Porque, hermanos, creo que la iglesia nos tenemos que preparar por lo que viene y por lo que ya está aquí en medio de este mundo. Y nosotros en realidad podemos dar gracias de que tenemos la guía y la dirección, que es su palabra. El tema también es que a veces, como tendemos a acomodar a veces la palabra, ¿no?, a lo que, bueno, voy a intentar encajar en medio de este mundo, y a veces es como que hay áreas, ¿no?, de nuestras vidas o palabra que queremos encajar de alguna manera para que todo nos cuadre. Pero la palabra es la palabra y la palabra es la verdad. Amén. Y no nos queda otra que aceptar la palabra de Dios, aunque a veces la palabra de Dios nos confronta. Amén. Y es normal. A veces nos queremos resistir a la palabra de Dios y es normal porque forma parte del ser humano. Porque el ser humano, no sé si se han fijado, pero siempre nos queremos defender automáticamente. Tenemos como una armadura de autodefensa que cuando a veces tocan algún punto que no nos agrada o la palabra nos habla, es como que nos autodefendemos, pero es normal. El Señor nos entiende y el Señor nos comprende. Lo único, no sé, hermano, si te atreves a traducir, no sé si ella es porque los veía a los hermanos de Rich Mallorca un poquito con cara de que está diciendo. No sé si alguien se atreve a traducir. Y Jarbas, puedes subirme si quieres aquí también la pizarra aquí a un costado. Voy a ver si luego la utilizo, pero sí, juntos. The Bible says we need to be ready in season and out of season. Okay, please, I need the Holy Spirit
We need the power of the Holy Spirit. Voy a ir poco a poco. Okay. Amén. Si ves que me embalo, me frenas. Vale. Bueno, lo que les estaba diciendo What I was telling you es que muchas veces la palabra de Dios nos confronta, many times the Word of God confronts us, pero nosotros tenemos como un mecanismo de autodefensa but then we have our auto defense against that. que a veces nos resistimos a lo que Dios nos dice. In that we resist what God is telling us to do. Y tenemos esa batalla interior. So that produces a battle inside of us. Pero hermanos, pase lo que pase, But brothers, whatever it happens, la palabra de Dios the Word of God tiene que estar en primer lugar en nuestra vida. must be in the first place in our lives. Si hay una duda, If there is any doubt, la palabra de Dios es la que tiene la verdad. the Word of God is the word that has the right, that is the truth. Por eso la palabra dice So the Word of God says, que la palabra de Dios es lumbrera para nuestros pies. therefore the Word of God says that the Word is the lamp to our feet. Caminamos en medio de este mundo de oscuridad So we are walking in its dark world, y la única que puede darnos la luz and the only thing that can give us light para caminar rectos is the Word of God, so we can walk straight. es la palabra de Dios. So that is the work of the Word of God. Amén. Amen. Esta semana me han pasado dos documentos o han pasado dos cosas This week I received 2 documents, con hermanos de la iglesia. 2 documents that happened to 2 brothers of the church. Y todo referente a los niños. And it was referring to children. En el colegio, sí, perdón. In the public schools, Ya se está moviendo por aquí, ya se está moviendo por Zapola, Mallorca. so in the schools here in Sapobla is something moving, Unas enseñanzas sobre la identidad de género, lo que está hoy tan de moda. Okay, nowadays in the schools here in Sapobla already, they have been taught about children, about the gender ideology, about the gender ideology. Sí, identidad de género. Identidad de An género. identity of gender. What is this? Sí. Si por ahí es un poquito más complicado, vas dando, tú me vuelves a decir. Que no estamos muy acostumbrados al tema de la traducción. Así que hay un movimiento en los profesores que enseñan a los niños. So there is a movement among the teachers who are teaching, who are introducing this gender identity in the schools. Que está promoviendo todo esto. So these teachers are promoting this ideology. Y ha llegado a los niños de la iglesia. So the children of this church has been taught about that.
Voy a leer solamente un poquito de lo que les enseñaban o les intentaban meter en la mente y en el corazón. So I'm going to read something they have already tried to put it into their minds. Dice, presta atención, dice, Listen to that. cuando una persona nace, se le asigna un sexo en base a sus características físicas. When a person is born, there was given a gender according to his natural characteristics. Y utilizando como guía las dos combinaciones mayoritarias. And using as a guide this majority, what do you say? Majority, Combinaciones This- mayoritarias these o combinations, normales. this both. Well, the mean is that when a child is born, is assigned a gender according to the features. So Que this is son the pattern. que las combinaciones mayoritarias o las combinaciones que son, yo digo normales porque son así, que son hombre o mujer. So they are called whether they are a woman or a man, La a boy or identidad, a girl. la identidad de género enseñan The gender identity teaches es el sentimiento íntimo de las personas. that the inner feeling of the people Y no depende en ningún caso de las diferencias características físicas. The inner feeling of the people will define the gender of the person, but not the natural characteristic of the person. La identidad queda asentada alrededor de los 2 y 3 años. The identity of a child is settled around when they are 3 years old. En todas las personas, dice que, vuelvo a repetir, la identidad que según ellos se crea en el sentimiento del ser humano, queda establecida entre los 2 y 3 años. According to this teaching, says that this identity, gender identity, is settled around the 3 years. Y les dicen y les enseñan, puede ser binaria, hombre o mujer. So they are taught you can be binary, Binaria, hombre o mujer, man or woman, o no binaria. or no, what? No binary. Es decir, So, para que quede más claro, so to make it clear, es decir, ellos, según mi criterio, digo yo, que en el colegio, y perdón por lo que yo pueda decir y pueda argumentar, pero en el colegio los profesores lo que tienen que hacer es enseñar las asignaturas de toda la vida. so really what I think is the teachers should teach the children the subject they should learn, Matemáticas, Math. castellano, language, historia si quieren, history. pero no pueden venir con esto y más a niños pequeños. Estamos hablando de niños de 2, 3 años, 4 años y 5 años. But they cannot bring this error to the kids. They just are 2, 3, 4 years old. Y decirles que ellos pueden ser lo que se sienten. And to tell them that you can be whatever you feel.
conforme al criterio que tengan criaturas de 2 y 3 años. So what type of criteria could have a little person of 2 or 3 years old? Y que, bueno, vuestros papás se os han enseñado os habéis escuchado que solamente hay hombres y mujeres, pero nosotros os decimos que podéis ser otras cosas, conforme a lo que tú sientas. Well, your parents have told you that there is only 2 genders, but we tell you that there are more according to what you feel. Mire, hermanos, ustedes me conocen a mí. So brothers, you know me. Yo soy una persona abierta, I'm an open person, con mente abierta, como dicen. like they say, with open mind. A mí a veces se me han opuesto por pensar de una manera a lo mejor más moderna. People hasn't been in agreement with me because sometimes I had modern thoughts. Yo no me asusto de los tatuajes, I don't scare about the tattoos. no me asusto de la manera en que vamos vestidos, I'm not surprised for the way that we wear the clothes, how we wear, o de la apariencia. or how we look like. Esto creo que no es muy relevante, That's not really important. pero hermanos, es a lo que voy. Hay esencia de la palabra de Dios, hay fundamentos en la palabra de Dios que no se pueden negociar. No. This is my point. There are foundations in the Word of God that cannot be negotiated. Yo entiendo que puede haber casos, I understand there could be cases. lo entiendo. I understand it. Entiendo que a veces nacemos I understand that maybe we are born con cosas que se pueden salir de lo normal y establecido conforme a la palabra. we could be born with things that are outside the Word of God. ¿Y saben qué? Dios también lo sabe. And you know what? God knows that. Pero de esto a un niño confundirlo diciendo, tú puedes ser lo que tú piensas y sientes que eres, no. But from this, to tell the kids that you can be wherever you feel, Porque una cosa es nacer because one thing is y to la be, otra es confundir. one thing is to be born, and the other thing is to bring confusion. Porque un niño de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años no sabe Because the child from lo que es la vida. from 0 to 8 years old doesn't know. No sabe lo que es lo importante. This child doesn't know what is important. ¿Y saben qué? Un niño o una niña de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 necesita a sus padres. And you know, a child of 3, 4, 5 years, 8 years old needs their parents. Y los que somos responsables de los hijos somos los padres. And we, the parents, are responsible for our children, No los profesores. not the teachers. Profesor, haz lo que tengas que hacer y enseña a nuestros hijos Teacher, asignaturas. teacher, teach what you need to teach them, the subjects. Pero no le metan cosas que pueden marcar su vida. But don't put in their minds things that will mark their lives. Iglesia, esto está pasando ahora. So church, this is what's going on right now. Está pasando ahora. This is happening nowadays. Luego también me pasaron un libro para niños de 4 años, I also received a book. hablando abiertamente del sexo. I also received a book for children of 4 years old, and the topics were about
sex, con actividades terribles. with horrible activities or homeworks. Pero ¿qué le está pasando a la humanidad? So I question myself and think, what's going on in this world, in this humanity? Yo sé que a lo mejor van a decir, bueno, ¿y si te sale un hijo así? Yeah, maybe people can tell me, and what's happened if you have a child like that? ¿Saben qué? Lo voy a amar. You know what? I'm going to love him. Pero ¿saben qué? But you know what? Voy a orar I'm going to pray. y le voy a enseñar And I'm going to teach him lo que dice la palabra de Dios. what the Word of God says. Bendito Rey. Blessed be the Lord. Porque Jesús pagó un alto precio. Aleluya. Porque Jesús pagó un alto precio. Because Jesus paid a high price. Y yo le decía, porque es un caso difícil y complicado. So in the beginning, I told you this is a very difficult case. Y yo fui al Señor, yo le decía, Señor, pero ¿qué hacemos? So I went to the Lord and I said, Lord, what are we going to do? Y el Señor me contestó por medio de su palabra. And the Lord answered me through His word. Y el Señor me llevó a Primera de Juan. And the Lord led me to 1 John. Y yo les comento un poco. And I'm going to make a comment. Porque el problema no es lo que está pasando afuera, que sí es un gran problema. Because the problem is not what's happening outside, but rather inside. Pero papás, mamás, debemos estar atentos a estas cositas. But parents, we should be really aware of Cosas. these things. Porque nuestro trabajo es enseñar a nuestros hijos la verdad. Because our job is to teach our children the truth. Y yo no sé si todos estarán de acuerdo aquí, espero que sí. La And verdad es, I don't know if everybody agrees with me, but the word of God is, esto es la verdad. the word of God is the truth. Javier, el maestro que le digo yo, Javier, the teacher, who I call the teacher, él me dijo, puedes tener dudas he told me you can have doubts en según qué área in some areas, y luchas en tu interior. and you battle inside of you, Pero habrá un momento en tu vida but there will come a moment in your life que tendrás que decidir si creo todo o no. and you will take the decision that says, do I believe all or no? Esto es nuestra decisión. This is our decision. ¿Creo todo lo que tú dices, Señor? Lord, do I believe what you say? Amén. Amen. Que a veces es imposible cumplir tu palabra. So many times it's very difficult to fulfill your Amén. word. Amen. ¿Y cómo cambio algo que no se puede cambiar? And how can I change something that cannot be changed? Diciendo, amén, Señor, te creo. Telling him, Lord, amen, and I believe you. Miren, Juan, en la iglesia So John, in the church, había un problema. there was a problem. Y era que muchos en la iglesia, aquí cuando Juan escribe la carta, So when John was writing this letter in that church, se levantaban con herejías dentro de la iglesia. there were heresies who start to come up.
Y esto es el mayor miedo que uno puede tener. And this is the biggest fear that somebody can have. Porque mientras esto esté afuera, Because while this is outside, nosotros podemos pelear con esto so we can fight against that con la ayuda del Señor y la palabra. with God's help and His word. Pero un problema grande es cuando ya entra dentro de la iglesia de Cristo. But the problem becomes bigger when the problem comes in the church. Cuando ya se aceptan When there is accepted, herejías when heresies are accepted, que se salen de la palabra de Dios. that goes out of the word of God. Por eso debemos estar firmes y más en esos tiempos, Therefore, we need to be firm more now, more in these days. en la verdad de Dios, en el Evangelio. We should be established and firm in the word, in the gospel. Y Juan, en la iglesia ya tenían ese problema que algunos se levantaban con herejías. So John had to face these problems. Then people started to say heresies. Por ejemplo, unos decían que Jesús no había venido a la tierra. Some of them were saying that Jesus never came to this world. Negaban la obra de Cristo. They deny the word of Jesus. Y así, en el Nuevo Testamento era una pelea de la iglesia de Cristo, So in the New Testament there was like a battle. que el enemigo quería introducir en la iglesia So the enemy is trying to, or was introducing in the church, nuevas ideologías, new ideologies, nuevas ideas, doctrinas. new ideas, new doctrines. Y vemos a los discípulos peleando contra eso. And we see the disciples fighting against that. Y uno de los peligros de la iglesia de hoy en día es esto, And one of the danger in the church is this, que entren ideologías y herejías that these ideologies and heresies enter into our church, que vayan en contra de la verdad de la palabra. that they go against the word of God. Juan empieza la carta So John starts the letter de la siguiente manera. in this way. Él decía, nosotros He started saying, hemos estado con Jesús cara a cara. we have been with Jesus face to face. Vivimos con Él, lo tocamos. We live with him, we touch him. Por eso nosotros escuchamos lo que Jesús dijo. Therefore, we heard what Jesus said. Y yo escribo esta carta para daros la verdad. So I'm writing this letter to tell you the truth, to give you the truth. Amén. Amen. Porque la palabra es Cristo. Because the word is Jesus. Y Juan is Christ. tenía la verdad. Sorry. Juan tenía la verdad. And John had the word, had the truth. Porque él estuvo con Jesús. Because he was with Jesus. Amén. Amen. Hoy en día nosotros tenemos la palabra de Dios. Nowadays we have the word of God, Lo que nos enseñó Jesús what Jesus told us, y los que estuvieron con Él. and Y esto es la verdad. those who were with Jesus, and this is the truth. ¿Por qué Juan decía esto? Why did John say that? Porque había un problema y era que se salían de la verdad. Because there was a problem. People were going out of the word of God, were misleading. Y querían introducir So ideologías nuevas. they were introducing new ideologies into Amen. the church.
Ahora yo voy a leer ahora en Primera de Juan 5. 1 John 5, no tengo Biblia en inglés. No te preocupes, yo ahora lo leo hoy. 1 John 5, Primera de Juan 5 hasta versículo 10. from 1 to 10. Yo lo voy a leer con Nueva Traducción Viviente. So I'm going to read the Ustedes New Living Translation. léenlo con la traducción que tengan. You read it in your own translation version. Gloria a Dios. First, has dicho Primera de Juan 1, ¿no? ¿Por qué compartimos esta palabra? Why are we sharing this word? Porque hay algo que la iglesia necesita, Because there is something that the church needs. muy importante, que a veces pasamos por alto. There's something that is very important, but we don't pay attention to that. Y es necesario para caminar en la verdad. And it's very needed, it's very important to walk in the truth. Y es súper fácil, And it's very easy, pero a veces difícil. but at the same time difficult. Miren, escuchen, yo lo voy a leer con esta traducción. So I'm going to Dice, read with this translation. este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. No hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos, miren, yo creo esto es el punto principal. This is the important point here. Si afirmamos que no tenemos pecado, If we affirm that we don't have sin, lo único que hacemos the only thing that we are doing es engañarnos a nosotros mismos is to deceive ourselves. y no vivimos en la verdad. So we are not living in the truth. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, But if we confess our sins to God, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados He is faithful and true to forgive our sins y limpiarnos de toda maldad. and to cleanse us from all evil. Si afirmamos que no hemos pecado, If we affirm that we haven't sinned, llamamos a Dios mentiroso we call God a liar. y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. We are saying that there is no space for the word of God in our hearts. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Por lo tanto, Therefore, ¿qué necesitamos para no caer en la herejía de este mundo? what do we need not to fall into this heresy of this world? ¿Saben qué necesitamos? Do you know what do we need? Arrepentimiento. We need repentance. Y el arrepentimiento suena muy, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me arrepiento? Yeah, repentance sounds very sounds difficult, and you could say, now, how can I repent? Arrepentimiento es cambio Repentance is to change de disposición mental. is change of mind.
Es decir, algo que yo creo que está bien In other words, something that I think is y right, veo que a la luz de la palabra no está bien, but at the light of the word, I see it is not right. someterme y humillarme a eso, So I submit myself to the word of God, a la voluntad de Dios. to the will of God. Por eso la palabra dice que el que dice que no tiene pecado Therefore, the word of God says, those who says they don't have sin es mentiroso. are a liar, are liars. Y la palabra de Dios no puede morar en él. And the word of God cannot dwell in this heart. ¿Saben por qué? You know why? Porque somos pecadores. Because we are sinners. Hermano, no te asustes de tu condición. So, brother, don't be scared of your condition. No pongas una coraza en tu corazón So don't put a shield in your heart, pensando, no es que Dios acepta de todo esto. thinking that, oh no, God accepts everything. Esto es poner una coraza en nuestro corazón. This is to put a shield in your heart. Esto es ir en contra de la palabra. And this goes against the word of God. Hermanos, somos pecadores. Brothers, we are sinners. No, pero es que tú no sabes, yo tengo una condición. Da igual, el pecado es el pecado, hermanos. No, you know, I have a condition. No, anyway, we are sinners. Si afirmamos que no tenemos pecado, If we affirm that we don't have sin, nos engañamos a nosotros mismos. we deceive ourselves. Nos engañamos. We deceive ourselves. Y no compliquemos las cosas buscando, no, hermanos, si es pecado, es pecado. So let's call the things how they are. Sin is sin. No? ¿Y dónde está la solución? Sorry? ¿Dónde está la solución? And where is the solution for that? Confesar nuestros pecados a Dios. Is to confess our sins to God. Ahora quería, para que se viera, miren, en la pizarra. And now I'm going to show in the board. Ahora les voy a explicar en un breve momento lo que es el Evangelio. I'm going to explain you just in one moment what is the gospel. El Evangelio, la palabra de Dios es lo siguiente. The gospel, the word of God is that. Creación, Creation, hermanos, debemos entender, o bueno, los que creen que Dios fue el que creó al ser humano, Dios fue el que creó la tierra y todo. So brothers, we need to believe that God created everything. He created the earth. Y lo creó de una forma original. And he created in an original way. Conforme a su voluntad. Amén. According to his will. Creación, forma original. Amén. Creation, original form. Resulta que la palabra de Dios So the word of God says en Génesis 1:27 in Genesis 1:27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. the word says that God created the man into his image. A imagen de Dios lo creó. Into God's image he created. Varón y hembra creó. Man and woman create him. Varón y hembra creó Dios. Amén. Man and woman. Y los bendijo Dios. And God blessed them.
Y les dijo, fructificad y And multiplicaos. God said, be fruitful and multiplied. Amén. Amen. Bendito Dios. So, blessed be the name of the Lord. Creó a Adán y Eva So he created Adam and Eve. y resulta que desobedecieron a Dios. So what happened? They disobeyed God. Desobediencia. Disobedience. Debemos entender So we need to understand que todo lo que sale de la forma original de Dios es por causa del pecado. we need to understand that everything that goes out of the original form that God creates is sin. Pero no nos asustemos de según qué. But let's not be scared of Que no nos asustemos de según qué pecado, por ejemplo. So therefore, we don't need to really be Por- we don't need to be surprised of Sí. any sin. Amén. Porque, un ejemplo, An example: la mentira, lies, el engaño, the lie, the cheating. se salió de la forma original. Is here is outside the original form, the original plan of God. Amén. El que una persona no se encuentre a sí misma y siente que es otra cosa, vale, lo vemos ahí como si fuera, pero el simple hecho es que se salió de la forma original de So Dios. if any person feels something different, that means it's outside the original form. Y no te asustes ni te espantes. So Es que don't be surprised of that. esto es el culpable del por qué. Because here is the key why is happening that. Ahora digo yo, ¿crees que Dios no te amará? Now my question is, do you think God is not going to love you? Sí, Of te course. amará. He will. And he loves you. Por eso de la desobediencia Therefore, from the disobedience vino el pecado. came sin. Amén. Amen. De la desobediencia al pecado vino el alejarnos de Dios, nuestro Creador, From nuestro Padre. From the disobedience came the sin, and the sin led us out of God, took us away from God. Pero la palabra de Dios dice, pero de tal manera amó Dios al mundo y a su creación, But the Word of God says, so God loved the world that and His creation, que mandó a Jesús. that He sent Jesus. Obra redentora, obra de redención. And He made the redemption work. ¿Hasta aquí entendemos? Do we understand up to here? Hermanos, ¿qué es redención? Brothers, what does it mean, redemption? Es cambio, es transformación. Is change, is transformation. Es de estar alejados de la forma original Is from being far away from the original form y de estar alejados de Dios and to be far away from God, a poder acercarnos a Él. to come closer to Him. Amén. Pero vamos a seguir así. But Jesús para poder entrar, ¿no?, en esa obra de redención de Dios, so, hay algo que necesitamos. so for Jesus to
to enter into this redemption work. Y que a veces nos olvidamos. We need to remember something and we forget many times. Y que a veces en la iglesia no hablamos tanto de eso. And in the church it's not spoken about that. Y es arrepentimiento. Is that the repentance. Arrepentimiento. Repentance. Hermano, fíjense que arrepentimiento no es que tengas que cambiar con tus fuerzas. Brothers, repentance is not that you need to change in your own strength. Arrepentimiento es ser consciente de que somos pecadores. Repentance really means to be aware that we are sinners. Porque el problema de la herejía Because the problem with the heresies es que creamos que no necesitamos arrepentimiento. is that we believe that we don't need repentance. No, yo me centro en esto y yo sé que Dios es así y Dios quiere esto y yo no me muevo de ahí, yo no hago nada mal. So now I know I have to do this, I have to be there and God will do it. Esto es orgullo. This is pride. Y necesitamos arrepentimiento. And we need repentance. Arrepentimiento es ser consciente de lo que estoy haciendo mal, Repentance is to be aware of what I'm doing wrong. ser consciente de lo que salió de la forma original de Dios. To be aware of what's come out of original form that God creates. Y tener una charla con Dios. And to have a conversation with God. Y decirle, Señor, entiendo que esto no está bien. And tell him, God, I understand that this is not right. Entiendo que he pecado en contra de ti, I understand that I sin against you. pero sé que tú me amas But I know that you love me porque mandaste a tu Hijo because you sent Jesus, your a son, morir por mí. to die for me. Dios, no te estoy hablando de cambio a la fuerza, te estoy hablando de que tienes que entender y comprender. I'm not asking you to change by force or by your own strength, but asking you to understand. Ser humilde. Be humble. La palabra dice, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. The Word of God says that who says doesn't have sin is a liar. Y si afirmamos que no hemos pecado, And if we affirm that we haven't sinned, llamamos a Dios mentiroso. we are calling God a liar. Y demostramos que no hay lugar para su palabra So we are showing with that there is not a space, there is no room for His Word in our hearts. en nuestro corazón. Y si no hay palabra en nuestro corazón, hermanos, estamos ciegos. If there is no Word in our hearts, brothers, we are blind. Porque su palabra es luz. Because His Word is light. No, vamos a hablar de que es pecado y no, sabemos. Su palabra nos habla. Now let's talk about if there is sin or no. No. We know that the Word of God tells us. Y esto es lo que te pide el Señor. And this is what the Lord is asking you. Entender y comprender To que hay understand, cosas que estamos haciendo mal, que nos hemos equivocado. to understand and to comprehend that we have done wrong things. Y lo más tremendo es que hay cosas que hasta ni nosotros tenemos la culpa. And the funny thing is that there are things that even we are not responsible for that. Porque hay casos que nacen Because there are some cases that are born. amén,
Por eso les dije al principio, si a mí me vienen y me dicen, ¿y si un hijo tuyo nace así? Therefore, in the beginning, I told you, if somebody tells me or asks me, what about if you have a son like that? ¿Saben cuál es mi función? So I tell you, Amarlo porque Dios lo ama. so I tell you what I would do, and it's to love him because God loved him, Pero enseñarle la verdad but to teach him the truth y enseñarle esta palabra. and to teach him this word, repentance, Y contarle la verdad. and to tell him the truth Y decirle que Dios le ama. and to tell him that God loved him Y enseñarle lo que Jesús hizo por él. and to teach him what Jesus did for him. Jesús no te rechaza. Jesus doesn't reject him, Pero Jesús necesita que nuestro corazón sea humilde. but Jesus needs our hearts are humble. Aleluya. Hallelujah. Bendito Dios. Blessed be the name of the Lord. Y quiero terminar So I want to end. Bueno, antes de todo, Or before that, miren lo que dice Proverbios 13:24, Proverbs 13:24. de lo que nosotros debemos hacer como padres cristianos. What the word tell us as a parents what need to do, what we need to do. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Sorry, it's 13:24. No? Amén. Esto es lo que al mundo lo que le hace falta es la palabra de Dios y a Dios en su corazón, pero nosotros lo tenemos. So what really is what the word needs is the word of God, and the word of God we have it. Por lo tanto, ¿qué nos enseña la palabra? So therefore, what is the Bible teaching us? Que el niño necesita a sus padres que lo corrijan. So the children needs the parents to correct them. Es nuestra función. This is our job. El problema del mundo y del sistema del mundo, el problema porque sabemos que está gobernado por Satanás. The problem in the world, we know that there is Satan who rules this world. Es que va en contra de lo esencial de Dios y va en contra de la familia. And it goes against what is essential, and it goes against the family. Porque al diablo le interesa que el mundo esté así. Because the devil likes that the world is upside down, is in a mess. Y esto llevará consecuencias y será un caos. And that will bring consequences and lead to a chaos. Por eso la iglesia debe permanecer firme en Dios y en su palabra. Therefore, the church must be firm in the word of God Cueste lo que cueste. at any cost. Gloria a Dios.
Bueno, y terminamos con esto. So I'm going to finish with this. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y esperen, Listen what the Bible says. pero esperen que termine hasta el final. No, But wait. no me apedreen antes. But wait until I finish. Please don't stone myself before. Dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Sí, perdón, está en Primera de Corintios He's 5. reading for 1 Corinthians No, 6, 9. 6, 9. Hacia adelante. Dice, ¿no se dan cuenta de los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos, cometen adulterio, prostitutos, practican la sensualidad, los ladrones, ávaros, borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de estos heredará el reino de Dios. Amén. Miren que da una lista, por ejemplo, da una lista de cosas que a Dios no le gusta. So you can see at least that God is against that. Pero no nos podemos escandalizar de según qué, porque al final todo es pecado. But we cannot be surprised because we know that everything is sin. Pero miren qué dice la palabra de Dios, porque la palabra continúa. But let's see what the Bible says here because the word continues. Dicen, algunos de ustedes It says, but antes eran así, some of you were like that. pero fueron limpiados, But you have been already cleansed. fueron hechos santos. You have been whole or holy. Fueron hechos justos You have been justified ante Dios before God. al invocar el nombre del Señor Jesucristo When you call the name of the Lord Jesus y por el Espíritu de nuestro Dios. and by the Spirit of our God. Amén. Amen. Y yo creo que cuando declaró esta palabra, And I believe when this word was declared, muchos seguían igual. many of them might be in the same condition. Pero ¿qué condición nos dice aquí? But what condition is telling us here? Los que invocan a Jesús. Those who invoke the name of Jesus. Los que se dan cuenta de sus pecados, Those who are aware of sienten their sins. ese remordimiento de decir, Señor, creo que me estoy equivocando. They sense this call telling us or calling us to say, Lord, I'm not that I'm making a mistake. I'm wrong. Sé que hago cosas mal. Sorry. Sé que hago cosas mal o cosas equivocadas. I know that I do wrong things. Por eso perdóname. Therefore, I ask you to forgive me. Y sé que tú me limpias, Señor. And I know, Lord, that you cleanse me. Amén. Amen. Bendito Dios. Blessed be the name of the Lord. Y la palabra declara, antes eras así, ahora no. And the word declares very clear that he says, before, now, no. Cristo te cambió, te redimió. Christ redeemed you, Te saved dio you. un nuevo nombre. He gave you a new name. Tú eres santo. You are holy. Tú eres justo. You are justified. Aleluya. Hallelujah. Dale gracias al Señor. Give thanks to the Lord. Dale gracias a Give thanks Dios to the Lord porque lo necesitamos because we need him. en nuestra vida y en nuestro corazón. We need him in our lives and in our hearts. Y ya, ahora sí ya termino, de verdad. And now to close,
Pero iglesia, Church, la palabra y la carta de Primera de Juan enseña the word and the letter of John teaches us que para guardarnos de todo eso que quiere entrar en la iglesia, so we can be protected from what wants to come into the church. esas herejías, todo lo que quiere destruir a la iglesia, All these ideologies, heresies that trying to destroy the church, se protegerá por medio de la comunión de la iglesia. the church will be protected by the communion of the church. Cuando estamos en comunión como iglesia, When we are together as a church, en amor, in love, en la palabra, in the word of God, compartiendo la verdad, sharing the truth, estamos protegidos. we are protected. Amén. Amen. Así que dale toda la gloria, Give him la the honra glory, y la the glory, alabanza. the honor. Amén. Gracias. Señor, queremos darte la gloria, la honra y la alabanza. Yo te pido, Señor amado, que tú te glorifiques. Señor, tú nos conoces, Señor. A veces, Señor, es difícil y complicado. A veces tú nos mandas, Señor, hablar, Señor, tu verdad. Y no debemos tener miedo, Señor amado, a ser confrontados. No debemos tener miedo, Señor, a lo que puedan decir o aún a lo que pueden hacernos, Señor. Padre, yo quiero pedirte en especial, Señor, que mantengas a la iglesia de Dios unida en tu verdad. Y que si hay algo, Señor amado, en nuestro corazón o en nuestra mente, que lo hablemos, que lo saquemos a la luz, que lo hablemos, Señor amado, y lo debatamos sanamente como iglesia para poder ir a tu palabra, Señor, y permanecer en la verdad. Porque tú lo único, Señor, me doy cuenta de lo único que tú necesitas, Señor, es un corazón humilde, Señor. Porque de equivocarnos vamos a equivocar, vamos a ser tentados. Vamos a tener, Señor amado, delante de nuestros ojos, Señor amado, la tentación. Y quizás en momentos lo podemos tocar o rozar. Pero cuando hay un corazón humilde, Señor, tú estás ahí, Señor. Reconocemos nuestra condición. Reconocemos nuestra debilidad. Reconocemos que estamos equivocados en muchas cosas. Reconocemos, Señor, que estamos lejos de la creación original, Señor. Porque en la creación original no había ni mentiras, Señor. No había engaño. Bendito Dios, en ti no hay mentira ni engaño. Y reconocemos, Señor amado, que te fallamos. Pero venimos a ti en actitud de arrepentimiento, que en realidad el arrepentimiento es tener un corazón humilde y entender, Señor amado, que somos imperfectos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Jesús, por tu salvación. Yo te pido en especial, Señor, que tú guardes a nuestros niños, Señor amado. Bendito Dios, líbralos del mundo, líbralos del mal, Señor. Ayuda, Señor amado, a esos padres, madres, familias, a las madres solteras, bendito Dios, porque tú estás con ellas, Señor. A los padres, Señor, que quizás, Señor amado, tengan hijos sin su esposa. Tú eres, Señor, esa parte de esposa que hace falta. Lo importante es permanecer en tu palabra, Señor, y en tu verdad.
Señor, los cubrimos con tu sangre preciosa, Padre. Y te pedimos que tú nos des sabiduría para poder llevarlos a tu verdad. Y cualquier caso que venga, Señor amado, que tú nos des la capacidad para dar amor y misericordia para que tú puedas hacer la obra, Señor. Gracias, bendito Dios. Porque lo que para nosotros es imposible, allí cuando nosotros no podemos hacer nada, allí es cuando tú obras, Señor. Gracias, Señor. Ahora me acuerdo, Señor amado, que de tu descendencia, Señor amado, muchas mujeres que formaron parte de tu descendencia, Señor, no podían engendrar. Eran estériles. Era imposible. Pero cuando hay, Señor, un propósito, lo imposible se hace posible. Porque tú eres un Dios de milagros. Tú puedes cambiar, transformar, tú puedes hacer, Señor amado, todo, Señor. Por eso, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.